fíjate lo que te voy a decir, y el que tenga la cabeza para que esto va a solucionar y va a dominar su mente en menos de 6 meses. Aprendas a comprender qué te mueve, aprendas a comprender qué hay o qué sucede en tu mente y cómo lo puedes solucionar. Que los problemas o las cosas que sucedían a mi alrededor me estaban haciendo sentirme a mí mismo que mi personalidad, eso que fui toda mi juventud y de niño, eso se estaba empezando a perder. En un sistema donde cada vez se normaliza más vivir en la mentira crónica. Sabes que estás mintiendo, pero te están dando validación. Es un ciclo destructivo, porque lo que das regresa. Se habla de esto en todas las corrientes filosóficas, en todas las religiones e inclusive a nivel científico de física cuántica. Los pensamientos producen una frecuencia en tu cuerpo a través de una emoción. Si yo estoy triste crónicamente, ese pensamiento genera a través de mi sistema nervioso central una frecuencia en la que fisiológicamente se encuentra el resto de mis células producto de. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más en la sección de White. O sea, llámese White, es el pelón que están viendo aquí, ¿va? Ahora no hicimos edición de Pink and White porque el doctor Melo anda prófugo, pero va a estar muy bueno, ¿va? Yo les puedo decir de mí, la comunidad odontológica que ya me conoce sabe, capacidad de las cosas que tengo para hablar, pues inclusive hace que yo no goce del privilegio, pues, como te diré, de validación, de caerle bien a todo mi gremio, porque pues digo cosas peligrosas en el sentido de desnudar mi profesión por lo que es. Pero eso que para la gente de mi gremio, ni siquiera la mayoría tiene la gran capacidad de entenderlo y piensan que estoy loco, aunque son de evidencia obvia, eso yo lo hice hace años. Desde que yo estudiaba yo ya comprendía un 70% de cómo funcionaba el trabajo donde yo vivo. Entonces a mí la vida me dio un talento, y el talento es que yo puedo resolver muchas cosas, muchas problemáticas sociales complejas, yo las puedo desmenuzar y puedo encontrar una explicación. Y como lo hemos hablado en otros podcasts, que el doctor Melo y yo tenemos el defecto de ser perezosos, pero que a la vez cuando mezcla ser perezoso con perfeccionista, pues surgen cosas muy interesantes, porque vas a llegar del punto A al punto B en el menor tiempo posible, pero bien hecho. Entonces generas una bola de sistemas muy prácticos para cualquier objetivo que tengas en la vida. Entonces eso me lleva a problemáticas o situaciones sociales o cuestiones que suceden en la humanidad de cualquier índole, que son muy complejas. Yo las puedo desmenuzar y les puedo dar una explicación lo más corto posible. ¿Y por qué hago esto? Porque así aprendo yo. Yo nunca fui un estudiante modelo como muchos de ustedes, y sobre todo los que estén en este podcast, es gente que inevitablemente se va a empezar a identificar con el modelo mental y la filosofía de vida que nosotros tenemos. Yo nunca fui un estudiante de los que sacara 10, 9, nada de eso. Yo nunca, al contrario, batallé mucho en mi vida para poderme manteniendo en ese estado de competitividad, porque en ese entonces, cuando eres un niño, de un niño a un adolescente, hay que ser honestos, ya se te está dando un valor y una categoría como ser humano, y eso empieza con tu categoría, la vas a obtener en este momento, no con la mejor ropa, no con el mejor estatus. Cuando eres un infante y un adolescente, vas a obtener tu categoría o tu estatus social entre otros niños a través de qué tantos 9 y 10 sacas. Yo nunca fui una persona así, yo nunca tuve la habilidad, especialmente con las matemáticas, puta, terrible ese aspecto, ¿no? Pero, entonces, ¿qué sucede? Sin embargo, que tú te das cuenta que el sistema educativo, como está diseñado desde el inicio de los 1900, pues justo les permite a muchas personas poder destacar en ese sistema establecido. Yo soy bueno para español, matemáticas, historia, geografía, o soy globalmente bueno para estas. Entonces sucede y se van a identificar que como humano, cuando de repente dices, pues yo no soy bueno para ninguna de estas 10 que tengo que ver cada año, y tú poco a poco empiezas a pensar de, pues puta, pues la vida no va a estar buena, yo no voy a servir mucho para este aspecto, ¿no? Inevitablemente. Porque sí, imagínate, si tú todo el tiempo estás viendo que tu categoría de vida, o sea, que tu estatus social y tu categoría de ser un morrito que tiene valor,
va con los 10 9, pues te pasa como a mí, dices, güey, pues la neta, Sí, vamos sí, a ser si honestos. no llegas a lo mejor ni al 9, Exactamente, al 8, yo ando sí. raspándote los 8 cuando me está yendo bien, o sea. En el entonces, prime educativo. y es algo bien cagado, porque afortunadamente a mí me tocó que mi madre me metiera un valor positivo. Un valor es un set de palabras que le da orden a tu caos. Cuando toda la vida es un desmadre y todo aparece un valor, ¡pum!, una palabra que te define tu rumbo, ¿va? Entonces mi mamá, tuve la fortuna de que me metió el valor de siempre tener autoestima, seguridad en mí mismo y siempre decir la verdad. En esa última sí me chingó mi mamá, porque Es como una maldición. sí, güey, no, es tiempo, horrible, ¿no? porque quedarte, decir la verdad cuando son mamaditas de niño, de, ay, no, sí, rompí el platito y eso, pues, yo creo que en aquel entonces yo lo veía como, pues, si ese es el pedo, ok, va. Y aún así, ¿no? Porque sabes que trae consecuencias de todas maneras. O sea, no quiere decir la verdad porque sabes de que de aquí depende un castigo, un estímulo que por lo menos de primera instancia parece negativo, ¿no? Que es como, voy a meter en un problema, ¿no? Ya se necesitan. Ajá, ya desde... Sí, tienes razón, ahí, porque te van a dar tus putazos o te van a castigar. Pero bueno, en ese entonces, imagínate, para que unos pinches cinturonazos lo consideren como una prueba ligera sí, a lo que es decir la verdad hoy en día. Sí, Entonces, claro. está cañón. Entonces, a mí, mi madre, tuve la fortuna de que me metió esos valores y esos valores actuaron en mi inconsciente y le dieron mucho sentido a mi vida. Mi vida está regida mucho, justo, por decir la verdad. Esa es una parte importante, muy importante en mi vida, y ustedes ya lo irán entendiendo porque va a ser también muy importante para ustedes. Justo, como yo les di esta introducción, el pedo es que yo puedo explicar cosas que están muy cabronas. Es un talento que yo tengo. Yo sé que sobre todo mis detractores van a decir, ay, este güey es dentista nada más, bla, bla, bla. No voy a entrar ahorita en explicar por qué sucede eso, pero es muy fácil de entender por qué se comportan de esa manera. El pedo es que yo sé cosas y soy un ejemplo de vida. ¿En qué factor? En que soy un humano que vivo en paz, medianamente soy feliz, no he echado a perder mi vida, he llegado a lo más alto de destacar profesionalmente en la profesión que me dedico. Tengo un equipo que tiene buenos valores y donde tenemos un crecimiento global. Los consejos son válidos para el quien lo quiera tomar. Sé que es muy difícil para ustedes porque hoy en día la gente ubica el valor de una persona y la persona como ejemplo a través de qué tantos seguidores tienes. Y como yo les decía apenas en un reel, el pedo es que para tener seguidores hoy en día no tienes que ser un humano relevante en verdad en un aspecto global de desarrollo. No tienes que ser un humano que hable con la verdad, un humano que verdaderamente sea destacado en su trabajo, que verdaderamente sea un ejemplo social, no. El juego de las redes sociales solamente consiste en validación a través de bailecitos, a través de cosas de contenido poco viral, etc. Entonces va a ser difícil para ustedes, pero el que lo quiera procesar son consejos que van a tener mucha repercusión en su vida, se los juro, porque nosotros somos un ejemplo. Entonces, vamos a hablar de un tema candente que está ahorita. Tuviste lo de Frankenstein, ¿no? Uh-huh. Está, sí, ahorita lo de la película, ¿no? Pues obviamente es increíble y es algo muy bonito porque yo lo veo un poco reflejado en la parte de lo que yo hago, de lo de las carillas de resina, porque es algo artesanal que consume mucho trabajo y mucha energía y que verdaderamente requiere que un humano tenga como una conexión más emocional en los aspectos laborales de la odontología que científica. O sea, forzosamente te tienes que poner más como fluir, entender, disfrutar lo visual. Ese es como el feeling artístico y es muy diferente al feeling digital, científico. No, científico, perdón. Entonces justo, pero hoy en día existe todo lo que es el rollo de la odontología digital. Entonces es obvio y de que es un gran negocio y de que funciona muy chido, pues por supuesto eso no lo vamos a negar. Pero no le puedes poner valor en serio a un cuate que tiene un escáner y sí saca una carilla muy verga y que va a ajustar, pero la va a maquillar un poquito y puede quedar muy chingona visualmente. Y dices, pero güey, o sea, no es lo mismo como que lo no que es yo el mismo estoy valor haciendo. Sí, o sea, yo le estoy entregando 24 horas de mi vida a un paciente. Y estoy, por más que sea, generando un efecto que aunque tendré mi estilo, lo que sea, son efectos que no se pueden replicar. Entonces, es literal como una pintura, ¿no? O sea, es como un diente que plasma, no va a quedar literal como otro, o sea, cada paciente va a tener su propio sello. Sí, porque aunque ahorita yo viera, por ejemplo, las que acabo de hacer, ¿no? Y dijera, no, pues quiero hacérselas
exactamente iguales a mi siguiente caso, pero al anterior. Va a haber una variación, o sea, hay imprecisión, o sea, esa madre siempre va a haber una variación. Sí, claro, sí. Y eso es lo chido, yo siempre hago la comparativa con la gente para el que quiera seguir mi camino, sobre todo de los dentistas, y que quiera trabajar pues analógico, vieja escuela, artístico, pues yo le digo, pues es que si alcanzas un gran nivel que te va a costar pues un entrenamiento y sacrificio, pero tú le puedes vender al paciente el concepto de, oye, es que tú te estás comprando un Rolls Royce. Y pues todo el digital y todo, pues te está vendiendo un Toyota, güey. O sea, está chingón, tu familia va a ir segura. Ajá, exactamente, pero no tiene el grado de... Sí, y no te da el estatus que te va a dar un Rolls Royce. Sí, de lo especial que pueda ser, ¿no? Porque es así como si fuera un número limitado de colección, ¿no? Es como, güey, pues es... Exactamente. Tu número seriado no se repite con el que sigue. Sí. Que cuando es como una fotocopia con... digitales. Exacto, o sea, no lo puedo hacer, aunque quiera repetir la misma de la paciente, como valían los lóbulos de las dentinas, que yo pongo lo que viene atrás del diente, o sea, y de repente se ve, no sé, como 3 piquitos, pero no, esa fue mi intención, como estoy trabajando muy chiquito, de repente puedo intentar lo mismo, pero quedaron 6, 7, o sea, no hay manera, porque hay una parte, aunque yo veo microscópicamente, ya no puedo replicar ni la misma presión, ni el mismo relieve, nada, o sea, cada es una pieza única y replicable. Entonces, pues justo lo que nosotros intentamos hacer al paciente que entienda es eso, de que pues, tú te estás comprando una pieza que te da un estatus muy diferente, porque pues, es una obra de teatro, una obra de arte personalizada para ti. Entonces, cuando ves en ese contexto, tiene muchísimo valor, porque la gente no se alcanza a dar cuenta de lo que está sucediendo en el mundo ahorita. Y ese tipo de obras de arte, como la de Guillermo del Toro y Frankenstein, o lo que yo estoy haciendo ahorita con mis pacientes, eso es algo que en este momento, bajo la temática de cómo va la mentalidad humana, es algo que está en peligro de extinción, es algo que va a dejar de existir. En el cine y en las series, si lo analizas, es un esfuerzo sobrehumano, no solamente en capital, ¿va? En el caso de Guillermo del Toro, bueno, es una persona con un gran renombre que dice, bueno, las productoras, en este caso creo que es Netflix con quien está trabajando, y le pone todavía unas cantidades brutales de dinero que ya ninguna productora en el mundo del cine se atreve a gastar. ¿Por qué? Porque el ser humano hoy en día no demanda entretenimiento de calidad, porque como la cultura del celular, todos estamos sobreestimulados, a que necesitas un espectáculo increíble, pero de 20 segundos nada más. Entonces el ser humano, y tú lo ves, ¿cuántos de los que están ahorita en el live o cuántos de los que estén en el podcast en su momento van a entrar? 10 segundos, como no hubo un gran estímulo, necesito ir a estimularme de otra manera, verga, ¿no? Y sales o buscas o lo que sea, así está manejado, y eso es parte del espectáculo y lo que conlleva sentarte en un sillón 2 horas. ¿Cómo puedes hacer un espectáculo de 2 horas si no lo estás haciendo de la manera parecido a lo que consumimos en nuestros celulares? Mucha iluminación, mucho ruido, sobreestímulo, etcétera. Entonces ese tipo de obras cuando termine, o sea, ya para en general Netflix, para todas esas grandes productoras, me falta un poco más de datos, pero estoy seguro que ya ni siquiera es redituable, por mucha ganancia que vaya a tener. Porque para ellos es lo mismo, es más fácil generar 10 series que cuesten la mitad de ese dinero, las 10 series que las van a consumir un rating promedio de esos piquitos de primer temporada y después chingó a su madre, pero eso les generaría más capital. Entonces, tomando en cuenta la ganancia para ese tipo de empresas, productoras, ya sea a nivel cine, etcétera, más lo que exige el consumidor, el tipo de espectáculo que exige, pues es una cosa que va a desaparecer. Entonces es una película extraordinaria porque lo ves, o sea, aparte hay un documental, no sé si viste ahí al lado, que como la filmó dura 45 minutos. No lo vi. Güey, todo, güey, o sea, el barco, los vestuarios, todo es real, güey, todo es real. De hecho, eso sí vi una entrevista, no sé si es de ese fragmento, en el que decía justamente que a él no le gustaba el hecho de todo lo digital y todo el CGI, que él quería ver a gente enyesando, gente construyendo, maquillando, pintando, porque quería que se sintiera como más real, más cercano, como lo que fue el cine en su momento, porque incluso ya es que pasó mucho el efecto de Marvel. Empezaron con producciones así relativamente artesanales como en Iron Man 1, pero a partir ya de Endgame, inclusive un poquillo de atrás, ya todo era CGI, todo digital, y por lo que decías inclusive del efecto de lo rápido que tienes que sacar las producciones, empezaron a sacar como 4 o 5 películas al año, pero ya con una calidad de efectos detestable. Y eso que estamos hablando de que pues Marvel, a lo mejor no estás buscando una historia tan relevante o tan bien armada, quieres a lo mejor ver el efecto, que se vea chido,
En el caso de que lo veas en el cine, pues que te impacte el sonido, todo eso, y ya ni siquiera esos estímulos que eran solamente visuales, ni siquiera estaban bien hechos, ya se empezaban a quejar mucho la gente de ese aspecto, y empezó de hecho a bajar la producción de Marvel. Obviamente empezó a entrar menos dinero, y además empezaron a dejar de producir tantas películas. Se supone que, de hecho, creo que está marcado como Endgame, ha sido el declive de Marvel, ya ves que era la productora. Y yo lo ubico perfectamente, güey. Ajá, y ya pues, ¿quién se interesa o realmente tiene sus destellos como a lo mejor los Cuatro Fantásticos y así? Pero pasa como con la comparativa con Guillermo del Toro, de que una pieza a lo mejor cada cierto tiempo, pero pues qué obra de arte termina siendo por todo el empeño que se le ponen cosas así como más artesanales, claro, que obviamente valoras muchísimo más tanto a largo plazo como a corto plazo que decir una producción de Marvel que salió a lo mejor así casi en 10 días, güey, pero con unos efectos así horribles, ¿no? Claro, güey. ¿Te acuerdas también la de Pinocho? También es impresionante porque todos en esos modelitos de plastilina, la película es preciosa, es hermosa. Sí. Y ya ves que sí se tardaron años, según yo sí fue como una producción de esta también 8 años, tardó años, güey. O sea, es algo que... ¿Cómo me caga que simplemente en lo de las actualizaciones de software todo el tiempo quieren volver más apendejante tu celular? Yo pues ya también ya hasta la desactivo. Pero está chingue, actualízate. Sí, ahorita siempre me pasa y ya hasta las tengo bloqueadas. Y yo me di cuenta que era una trampa lo de las actualizaciones del celular, güey, porque hubo un momento donde yo me acuerdo que yo podía editar como unos reels rápidos, que nada más agarraba varios videos, los seleccionaba y le ponía crear reel rápido. Y yo, no, pues sí, a huevo. Y sí me los hacía más o menos decente. Y yo que soy un huevón, güey, claro, a huevo, ¿no? Y ese ya lo colgaba en el Instagram. Esa función ha desaparecido en una actualización. Qué mal. Te van quitando cosas que aparte es bien obvio. O sea, bueno, para alguien como yo es obvio. Dices, güey, lo que quieres es que yo consuma más estas ediciones o en una aplicación que seguramente es tu socia o en el mismo Instagram o algo así. Sí, porque inclusive en Instagram ya es que apenas sacaron no sé, como un extra dentro de la misma aplicación que se llama Edits, y justamente es para que tengas que editar dentro de Instagram, y de hecho sí te lo recomienda, bueno, no habíamos platicado de eso, pero sí te recomienda el reel de que fue hecho con, así como por ejemplo con los Meta Ray-Ban, que sí te indica que fue grabado con eso, de visibilidad, ¿no? Igual en eso te dice que obviamente no está como que claro que te da una, o bueno, en ningún lado se dice que te da más visibilidad, pero pues yo creo que sí, como dices, es obvio que si ocupas un extra, es como comprar cualquier cosa, ayudas al sistema, al capital y todo eso, obviamente te agrega el hecho de que, bueno, te hago más visible, pero porque me estás ayudando a mí también a que ocupen ese material. Es el sistema, ¿no? Es el mismo aspecto de, ok, me diste más dinero, entonces tienes otra categoría. ¿Cuántos congresos dentales ya se hacen hoy en día, güey? Esto es neta, que te los venden por categoría, güey. Entonces obviamente el que te da la categoría más VIP pues es el más caro, ¿no? Sí, claro. Pero el dentista va ahí y pues sí está así de, pues a huevo, yo soy de los más VIP. Obviamente ganas más validación al decir. Exactamente. Aunque hayas pagado tú por esa validación. Sí, ni siquiera fue como que te la ganaste. Porque qué mérito tienes si no te lo ganas. Exacto, güey, la distorsión de ese aspecto. Entonces, bueno, regresando al tema de la película de Frankenstein. Pues es justo, ¿no? Primero es una obra artesanal, la película es preciosa. A mí lo que me llama mucho la atención es que justo en este momento yo vi que llevamos como, creo que salió en Netflix el fin de semana, yo la vi el fin de semana, y justo pues ves las redes sociales y ves el comportamiento de las masas. Y el primer grupo que ves que, eso ya es otro tema, si pueden vean nuestros podcasts pasados y lo van a comprender mejor. El primer grupo que por supuesto, puta madre, ¿dónde encuentro un Frankenstein hoy, no? Las mujeres, ¿no? Pero ese es otro tema, véanlo en otros podcasts. Pero tiene sentido. Pero en general he visto el fenómeno de que muchos hombres, muchas mujeres, muchas personas en general están colgando demasiado material de la película, ya no en el aspecto romántico específico de las mujeres. Muchos cuelgan la película como aspecto de identificación con la película, de que emocionalmente los movió demasiado al grado de que sucede algo que ya es poco común en Facebook, al menos en un Facebook de la gente de mi guardia, ¿no? Que hay gente como de 30, 40, 50 años. Es muy difícil que alguien se manifieste como en esa de yo tengo un pedo. Eso existía mucho en mis tiempos porque la gente ponía mil mamadas en Facebook. No, es que no sé qué, bla, bla, bla. Sí, claro. Pero hoy en día ya son como más herméticos en ese aspecto. Entonces cuando comprendes a ver la masa y comprendes a ver contrastes en la sociedad, de repente empiezas a ver justo muchas personas se identificaron con la película de Frankenstein. Entonces es muy importante, y fíjese qué giro tan interesante va a dar este show, porque lo van a comprender de otra manera, porque te voy a explicar el por qué está sucediendo esto, y lo más importante,
que si tú te sientes muy identificado con esta película y te extramovió emotivamente hablando, seguramente estás en problemas y vas a saber por qué, y es lo que yo te voy a ayudar a entender. Porque yo vi Frankenstein y estoy platicando con Diego. No mames, está increíble, qué bonita película. Y por supuesto que reconocemos los puntos emotivos de la historia. Conocemos la historia de Frankenstein. Sí, sí. Pero yo en ningún momento, y no es porque yo sea un chingona, pero en ningún momento la película me dejó en un momento trastocado de puta, me siento raro, me siento identificado con la criatura, me siento identificado con la situación, o simplemente todo esto que sucedió por algo que yo mismo desconozco o lo que sea, pero cómo me sacó a flote una serie de emociones de vibración baja, vamos a llamarle, emociones negativas, como sentirte triste, sentirte melancólico, sentirte que no perteneces, sentirte que tienes una mala relación con tus padres, etc. En algo hizo clic que de repente muchos de la población salieron a decir de no mamen, yo me identifico mucho con esta historia. Y ahí es lo interesante. Entonces te voy a platicar una historia, y una historia que si esto se hiciera más relevante probablemente me costaría muy caro. Entonces esperemos que esto nunca se haga lo suficientemente viral. Sí, claro. Te voy a platicar algo que yo tuve que procesar en orden para poner orden en mi propia vida. Yo soy un humano como ustedes, solo que simplemente como soy perezoso y dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque soy perfeccionista también, para más o menos solucionar y tener una vida estable lo más corto posible. Entonces lo constructiva que puede ser la hueva y el perfeccionismo. Entonces eso me llevó a justo tener que descifrar o acelerar los procesos de que un humano más o menos aprenda a comprender su mente, aprendas a comprender qué te mueve, aprendas a comprender qué hay o qué sucede en tu mente y cómo lo puedes solucionar. Entonces, al igual que ustedes, yo comencé con la primera etapa, y eso te lo voy a poner, no sé, como si fueran etapa por números. Esa es la etapa 0, y desgraciadamente es la etapa en la que mayoría de los humanos ni siquiera se atreven a dar ese paso. Yo creo que el 50% de la humanidad ni siquiera da el paso 0. ¿Cómo empezamos? ¿Cuál es el paso 0? Pues vas con un terapeuta. Yo lo hice en algún momento cuando ya tenía como 29, 30 años. Y yo lo hice porque exactamente no sabía qué sucedía en mí, pero yo sentía que esa cuestión despreocupada que yo tenía de joven cuando estudiaba, de alguna manera empezaba a sentirme que estaba cambiando mi personalidad por algo que no sabía, o sea, ni siquiera sabía describir mis emociones, no sabía si era enfado, si era tristeza, pero sentía que los problemas o las cosas que sucedían a mi alrededor me estaban haciendo sentirme a mí mismo que mi personalidad, eso que fui toda mi juventud y de niño, hasta de joven, de adulto joven, eso se estaba empezando a perder. Entonces, ¿qué hice? Recurrí al sistema, como muchos de ustedes lo hacen, como lo que el sistema está indicado. ¿Quieres ser un humano? Acabas de nacer, ¿quieres tener éxito en la vida? Ok, mete a tu niñito, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, doctorado, y tu hijo tendrá éxito. Eso es en teoría. Eso es lo que dice el sistema. Entonces, ¿qué dice el sistema que tienes que hacer? Y ojo que yo considero que sí es importante, y el paso 0 debería de hacerlo cada uno de ustedes. El sistema que te dice, tienes que ir con un experto. Hay humanos calibrados expertos que estudiaron en una universidad y les dieron un papel y es experto en las mentes, ¿no? Psicoterapeuta, psicólogos o psiquiatras cuando conlleva medicación, ¿vale? Entonces tú como humano, y ojo de nuevo, es necesario que ustedes también lo hagan. La etapa 0 es voy con un experto. Y un experto, y te lo voy a decir de algo que les va a voltear la cabeza a todos ustedes que ya han ido con un experto de las mentes, con un terapeuta, con lo que sea. Cuando tú estás con el experto, es un mecanismo activado muy gracioso, sobre todo el sistema de recompensa. Las primeras 5 citas que tú vas a ir con tu experto, prácticamente todos los expertos te van a decir, platícame tu historia. Eso es parte de la psicología freudiana. Entonces tú empiezas a platicar tu historia, empiezas desde niño, pues más o menos estuvo ese pedo, bla 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 bla.
Al final de esa primera hora, tú pagas una cantidad de dinero al experto y ahí también se activa tu sistema de recompensa. Entonces, pues como tuve que estructurar cosas de mi pasado que escupí por mi boca y aparte 500 pesos, me siento a toda madre. Y es un sistema bien cagado. De repente te llenas todo de dopamina de a huevo. El experto cómo me está ayudando. Lo logré. Y los expertos, neta, cuando lo analizas abstractamente, güey, te dicen 2, 3 mamadas. O sea, sí, ¿y cómo te da sentido? O sea, todavía yo tuve un experto que decía era más bueno y pues sí, más o menos te decía 2 que 3 cosas, pero así decías, güey, al chile que me estás dando la clave. Tampoco, no. lo pudo haber hecho mi compa, ¿no? Y ese es justo el detalle. Si ustedes lo analizan abstractamente, la experiencia con los expertos, te vas a dar cuenta que es muy poco lo que ellos te aportaron. Casi todo tú empezaste a entender qué pedo a través de estructurar. Estructuraste la historia de tu vida. Tuviste que acomodar los pensamientos, dejaron de estar volando como una locura aquí, los acomodaste para poderlos escupir a través de tu voz. Y en ese momento, tú viendo la historia de tu vida, si observas bien bajo esa historia, tú mismo estás identificando cuáles han sido los problemas de tu pasado o los sucesos difíciles que más te marcaron o más sentiste cuando estabas haciendo esa narración. Entonces, por eso ir con los expertos es una etapa necesaria como cualquier ser humano. Etapa 0 que tienes que vivir, etapa 0. Tienes que ir con un experto. Es muy difícil ir con un experto porque los humanos, tantito creciste en el sistema escolarizado, en lo que hemos crecido prácticamente todas las generaciones por 100 años, y eso te hace un adicto a la validación, a través de si eres del 9, 10, etcétera, o el hijo confundido por los papás, etcétera, 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 cualquier situación. Los humanos, la gran mayoría de nosotros, acostumbrados a enmascararnos en máscaras sociales para poder convivir bien con otros humanos. Hey, ¿cómo estás? Ay, no, increíble. Todas las máscaras sociales que has visto en un talks, que has visto en una reunión de oficinistas, etcétera. De por sí, ya tendemos a desarrollar eso porque es la manera de interactuar socialmente. Pero eso te hace que como humano te confundas y creas que verdaderamente eres la máscara que tienes colocada. Y si no, ese es el gran problema, que no eres la máscara y entonces crees que verdaderamente eres muy valioso y niegas, no volteas a ver la necesidad de, puta, mi mente está mal, está cambiando mi personalidad, quizás necesite ir con un experto. Fíjate qué valioso es esto porque ya entendiste por qué el 50% de los humanos ni siquiera se atreven a dar el paso 0. Ahora, pasas al paso 0, ya lo hiciste, fuiste con el experto. Te voy a dar el consejo que en este momento quien lo esté viendo y quien lo esté viendo ahí, te reto que lo hagas en este momento. Háblalo con el chat GPT. Yo me tardé mucho en incursionar en el pedo de las inteligencias artificiales, no quería hacerlo. Y ahora que he empezado a hacerlo, pues bueno, como que este güey está muy inteligente, como que nos entendemos, ¿no? Entonces yo le hice una pregunta. Oye, ChatGPT. O bueno, yo no creo que le dije, oye, güey, ¿no? Creo que sí. Oye, güey, ¿no? Tengo que hacerte una pregunta que en algún momento, cuando yo iba con mi experto, con mi terapeuta, tuve esta pregunta que siempre tenía una inquietud. Oye, güey, se llamaba Luis, mi terapeuta. Oye, Luis, una pregunta. Acababa de terapearme, yo acababa de pagar los 500 pesos, era como mi 7ª sesión, y poco a poco empezaba un toque como de, pues está chido, pero como que ya no estoy sintiendo nada. Bueno. Oye, Luis, una pregunta. Sí, dime. ¿Tú te das cuenta si yo con lo que te estoy contando, si yo te empiezo a mentir, tú tienes la manera de darte cuenta que yo te estoy mintiendo, ¿verdad? Entonces en ese momento, él me dijo una respuesta muy sincera. No, yo te voy a aconsejar con lo que tú me estés proporcionando. Yo no tengo manera de saber si tú estás mintiendo. Entonces, a partir de ese momento, cuando tú analizas la realidad de manera abstracta, en solamente razonamiento absoluto, sin emociones, te das cuenta que desde ahí la profesión, la psicología, la terapia como tal, no funciona, no va a funcionar, nunca va a funcionar. Y ese es el gran problema que yo me tocó ver con familiares, con amigos, de puta, ¿por qué este güey fue a un terapeuta y por qué ahora está como que más agresivo el cabrón? Yo no lo entendía, y yo te decía, pues pinches expertos, no sirven, ¿no? Pero esa es
peligro número uno. Si vas a ir con el experto o con el chat GPT, porque fue lo mismo que le pregunté, oye güey, pero si alguien te está haciendo o te está diciendo mentiras o te está diciendo una versión alterada de su vida que no es la realidad, y yo todavía pensaba, porque el chat GPT es más inteligente, todas esas cosas son 1,000,000 de veces más inteligentes que los humanos, son razonamiento puro. En mal momento que se liberen, porque lo vimos en la cultura pop, en Terminator, de sobra, en Terminator, en todas partes, todo el mundo se vio lo que iba a pasar, y de todas maneras valió más el hambre de varo, ¿no? Pero bueno, hay que gozarlo ahorita que es aliado, ¿no? Ahorita que es Skynet domesticado. Sí, es que todavía no ha despertado Skynet, estamos así ojalá no nos toque ya ver tanto y el despertar. Ojalá, güey, ojalá. Pero aparte está cabrón porque siguen hambreados haciéndolos todavía motores más poderosos. Todavía, güey. Sí, pues se sigue nutriendo, todo lo que le damos los nutre así bien. Sí. Pero bueno. Entonces, bueno, ya le pregunté, entonces, pero tú como eres ChatGPT, o sea, yo todavía como que tenía ese pendiente, ¿no? De cuando fui con mi experto. Tú como eres ChatGPT, si yo te estoy diciendo una mentira, tú sí te vas a dar aire, te vas a dar cuenta que yo te estoy mintiendo. ¿Qué creen que me contestó ChatGPT? Exactamente la misma respuesta. ChatGPT solamente te va a poder ayudar, o un terapeuta te va a poder ayudar con base a la historia, a los datos que tú les estás dando. Entonces, peligro, porque en un sistema, esto lo van a ver en un podcast que yo creo que va a salir antes que este, en un sistema donde cada vez se normaliza más vivir en la mentira crónica, en una persona como yo, y no nada más como yo, somos varios en el mundo, pero prácticamente toda persona que viva en el mundo de Occidente y que sea alguien como yo, decidido a decir la verdad, dispuesto quizás hasta a morir por sostener sus ideales, se vuelve un humano perseguido. Y como en la película de Matrix, los humanos que están allá afuera, que tú estás intentando de, oye güey, ponte al pedo, pum, se convierten en agentes. ¿Te acuerdas que cuando estaba, como eran NPCs, ¿no? Sí, eran güeyes ciegos, entonces el agente veía a Neo corriendo, a esos güeyes a través de una persona toda hueca. Ajá, la Matrix se manifestaba como un organismo de control. Y es una cuestión reflejo porque sí, efectivamente. Yo lo que he intentado en mi gremio es, siempre he dicho este pedo, yo nunca lo he hecho porque eso me vaya a dar un beneficio a mí. Yo ya rompí las cosas que tenía que romper de la odontología, conseguí lo que tenía que conseguir. Era para ustedes, pero no les importó, porque es un sistema perfecto, que está diseñado con mucha perfección. Entonces, si el sistema te está fomentando mentir ponte un filtro de Instagram, ponte otro, haz una vida paralela de Instagram que no se parece nada a tu vida física. Entonces ahora tienes a ChatGPT también para autovalidarte, porque entonces vas a encontrar quizás en una historia, vamos a pensar, tienes conflictos con tu novia, con tu mamá o papá. Entonces lo primero que vas a hacer, si eres un humano acostumbrado a la mentira crónica, pues le vas a contar tu historia choro a un terapeuta o a ChatGPT. Y entonces, por supuesto, como en tu historia choro tú eres la víctima, pues ese güey luego, o el terapeuta va a identificar que, no, pobrecito de ti. Te dan autovalidación y tú vas a ir seguramente a ser peor de mala persona con ese afectado, con la novia, con tu papá, con tu mamá. Sí, porque aparte ya tienes como la validación de un experto que dices, no, ¿verdad que yo tengo razón? Porque finalmente muchas veces buscas eso. Es como inclusive cuando vas con un amigo y le cuentas tu versión para que te diga, no, sí, se pasaron de verga contigo, tú eres el chido. Y pues obviamente, si tienes validación con un amigo, imagínate con un experto. Como dices, todavía regresas como con más hambre o más cargado de, no, pues entonces como el malo es la otra parte, pues yo voy a descargar todo lo que detuve, por cariño, por lo que sea. Ahorita sí ya ni siquiera lo voy a detener. Sí, ¿no? Claro, yo lo vi con personas muy cercanas. Todo lo que yo platico es bien cagado porque yo lo he vivido como si a mí me había tocado vivir muchas vidas muy aceleradamente. A mí me tocó muchas personas, justo eso así como era como mira, por fin aceptó, porque como humanos tú empiezas a intervenir, y yo creo que cuando todos están ciegos, pero empiezas a captar, es que güey, estás muy alterado, te estás volviendo muy negativo, necesitas ir, entonces condicionan y de repente aceptan y van. Y cuando iban y regresaban,
y regresaban peor de enojados. Sí. O sea, peor de groseros. Pues, pero, pues, ¿por qué? Yo no lo comprendía. Y todavía cuando yo fui a terapias y yo te decía, no, pues es que yo tuve suerte que yo fui con un buen experto, sí, ¿no? Chido, claro, sí. Nada. Sí, es que no dices la verdad. Sí. Eres deshonesto tú, ya cuando te eres deshonesto tú, ya todo Exacto. lo demás. Entonces esto te lleva a lo más fundamental, o sea, como la chispa para poder generar una vida donde neta pueda ser alguien como Diego o como yo, que vimos Frankenstein, pues está toda madre, pero todo normal. Sí, es una película. Sí. Primer paso para llegar a eso que ya te voy a describir es, tienes que regirte con la verdad. No puedes autovalidarte en tus mentiras con un terapeuta o con ChatGPT. Porque, vas a sentir, macabramente vas a sentir placer de que sabes que estás mintiendo, pero te están dando validación. Pero como vas a ir a ofender o a seguir destruyendo a ese que amas, que seguramente es al que le estás jodiendo la vida, estás en un ciclo destructivo. Porque lo que das regresa. Se habla de esto en todas las corrientes filosóficas, en todas las religiones e inclusive a nivel científico de física cuántica. Lo que das se te va a regresar. Entonces, si vas a ir con un experto, fase 0 ve con el experto, fase 1 fuiste con el experto, no le mientas al experto. Fase 3, ahí te va. Vas a ir con el experto hasta que hayas terminado de narrar tu vida. Una vez que terminaste de narrar tu vida, en ese momento, fíjate lo que te voy a decir, y el que tenga la cabeza para creer esto va a solucionar y va a dominar su mente en menos de 6 meses. Te estoy hablando que dominar tu mente es lo más complejo que existe para un ser humano. El 99% de los humanos del mundo se mueren sin nunca haber dominado su mente, ni siquiera a un 50%. Ya vas a entender por qué. Una vez que tú terminaste la narración de la verdad con ChatGPT o con un experto, en ese momento tú vas a haber tomado tus propias notas. ¿Qué de esto que yo acabo de narrar honestamente, qué de esto es lo que emocionalmente me movió más? ¿Cuál me hizo sentirme triste? ¿Cuál me hizo sentirme enojado? ¿Con cuál lloré? Etc, etc, etc. Y de ahí entramos a la fase, ¿cuál diríamos? Esta fue la fase 3. Ajá, sí, llegamos a la fase 4. Eso, esto hay que guardarlo, güey, para ver si un día lo hacemos un libro, cabrón. Sí, un chingón, güey. Entonces, fase 4. Ya tienes apuntados esas experiencias dolorosas de la historia de tu vida. Fase 4. Y para eso tengo que irme a un poco de antecedentes históricos. Los terapeutas son un gremio que genera dinero. Y por ello se convierte inclusive en una industria que entre nivel médico, farmacéutico o solo terapias generan miles de millones de dólares en el mundo. Quizás hay profesiones que generen más, menos, es obvio. A lo que estoy tratando de ir con ustedes es que tienen que comprender que los terapeutas, la terapia, es una máquina de generar dinero en los humanos. Entonces, cualquier experto, así el que yo fui, que se llama Luis, se llama Luis. ¿Tú has ido con un experto alguna vez? No, nunca. Ok. Ya no lo vas a necesitar gracias a este. Eso es lo que estaba viendo. Entonces, con Luis o con Juanito el tuyo o con el doctor Gutiérrez, uno más mamador que hayas sido tú, con el que tú hayas ido, muy similar a como es la odontología. Si nosotros seguimos principios de cavidades, en odontología una cavidad es el hoyito que haces al diente cuando supuestamente hay una caries, ¿no? Y le da cierta forma. Nosotros seguimos principios que vienen desde atrás. Oye, me acuerdo que en su momento de operatoria clásica era Black, Ward, Brunner. Bueno, si nos vamos al mundo de la terapia, toda la terapia, sin importar el experto que sea, quizás pueda haber pequeñas variaciones de expertos que hayan seguido otra tendencia de pensamiento, o sea, seguramente, pero la gran mayoría de ellos siguen las bases de pensamiento que es la psicología freudiana. Y la psicología freudiana describe cosas muy interesantes en las que un humano ya puede entender cómo opera su cuerpo. ¿Cómo opera tu cuerpo? Yo soy Emanuel. En este momento decidí yo ponerme a hablar por algún motivo. Pero si ahorita me levanto por un gansito, va a haber algo que me motive.
Pero si decido ponerme a leer un libro, va a haber algo que me motive. Viéndolo desde la psicología freudiana, Emmanuel sería lo que es el yo. Y vamos a agrupar en el ello todas las cuestiones que son, esto es muy ambiguo, ahí empieza el error. Todo lo que es como mi instinto, la parte animal que hay en mí. Si yo te lo dejo así, es demasiado ambiguo. Pueden entrar muchas cosas ahí y es poco claro. Y el super yo es la parte que los humanos creemos que es la que rige nuestra vida. Yo todo lo pienso, yo todo lo razono. El super yo es razonar a través de la conciencia, tener conocimiento. ¿Va? Él describe eso y que hay un desarrollo por diferentes etapas de trauma a través de la infancia. Hay muchas bases que son muy interesantes. Pero el error de la psicología freudiana, que ningún experto lo va a aceptar, porque me sucede como me sucede a mí en la odontología. Nadie quiere aceptar que es un desbaratado, que es un cementerio de bocas la odontología, porque nadie quiere perder su estatus, nadie quiere perder su dinero. Nadie se atreve a que eso se mueva. Entonces, si tú le enseñas esto a cualquier terapeuta, lo primero que va a decir es que estoy pendejísimo, cosas por así. Sí, ¿verdad? Sí. Ni siquiera pendejísimo, o sea, obviamente voy a caer muy, muy bajo, ¿no? Pero todo aquel que sea inteligente, que esté viendo la articulación de estas palabras y cómo estoy describiendo este sistema, vas a saber que ese experto me la pela. Entonces, en ese momento, el detalle, el error que tiene la psicología freudiana es que constantemente vas a estar enfrentando tu trauma. Tú identificas un trauma. No, pues es que mi papá me daba muchos cinturonazos cuando yo era niño. Lo identificaste en tu narrativa. Conforme pasan las consultas con los expertos, tú te vas a ir dando cuenta de que, pues sí, ¿y cómo te sientes de lo de? No, pues ya me siento un poco mejor. Regresemos, consulta 8, regresemos entonces a lo de los cinturonazos con tu papá. ¿Cómo te sentías? No, sí, ya lo tengo superado, bla, bla. Pero la mecánica que no te has dado cuenta es revivir el trauma sin que haya un cierre. Y llega a ese punto donde justo tu bienestar es un sistema de dopamina, como comerte un sneaker, como comerte un refrigerio o una chela. Pues yo platico un ratito, identifico que como este güey me hace sentir bien y le pagué dinero, pues ya me siento bien. Sin que realmente te estés sintiendo bien, solamente estás revolcando las mismas cosas sin que tengas la capacidad de darle un cierre. El mundo de la terapia siguió los preceptos de la psicología freudiana para curar a una persona, porque hay que ser honestos ante los datos, porque es un mejor negocio, porque te conviene como una persona que tu estatus social, tu casa, tu carro, tus hijos, tu colegiatura, tus paseos, tus viajes, pues todo depende de que los humanos disfuncionales del coco pues estén yendo a consumirte. Y la psicología freudiana dice, güey, eso lo dijo Freud. Pero convenientemente lo que nos dijo Freud, pues nos conviene para que nos sigan dando su dinerito. En su momento, hace muchos años, Freud tuvo un discípulo, un doctor que se llamaba Carl Jung. Y Freud fue su mentor por mucho tiempo. Y Carl Jung tenía una mente increíblemente brillante. Y fue un maestro, un mentor de Jung. Y Jung adoraba y admiraba mucho a Freud. Pero entonces a Jung le toca experimentar una vida diferente. Probablemente le tocó tener una línea de valores diferentes. Entonces hay muchos elementos de la psicología freudiana que terminó por plasmar en otra filosofía de cómo se hace la terapia de un ser humano, que es la filosofía de Jung. Y tiene el mismo poder y la misma validez que la psicología freudiana. Pero el mundo, por una cuestión de acaparar más dinero y mantener a pacientes, una cartera de pacientes constantes, el mundo de la psicología y de todos los expertos se recargó completamente en los preceptos de la psicología freudiana. Entonces es muy interesante porque en el momento que yo descubrí esto, yo descubrí la clave para entender cómo funcionaba mi mente y para entender por qué a mí me pasaban tantas cosas y para entender después cómo podía dominar a mi mente.
Entonces lo que Jung te dice es algo muy interesante. Tú eres una persona, ¿va? Y de nuevo, aquí hay una botella de agua. Yo voy a decidir si voy a agarrar esta botella de agua, y la puedo decidir por dos vías. Para yo tomar una decisión y mover mi cuerpo hacia la botella de agua, hay dos cosas que me pueden impulsar a agarrar esta botella de agua. Una de nuevo es razonamiento abstracto. Tengo sed y en este momento creo que si tomo la botella y la desenrosco, me voy a tomar y me la voy a poder hidratar. Eso es una decisión a través de razonamiento. Pero hay algo que también es un motivador para que tú muevas tu cuerpo hacia hacer una actividad u otra. Pero en este grupo ya no somos tan ambiguos, ya no es como de el instinto. No, ya somos exactos. La otra gran parte de ti que puede hacerte o motivar a cualquiera, hacia que hagas cualquier tipo de actividad, a que dirijas tu cuerpo a hacer algo, son las emociones, los traumas y todos los pensamientos que has guardado en tu inconsciente por toda tu vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué sucede con esto? Jung lo estructura de otra manera. Y él se da cuenta que algo más importante de saber es que es muy difícil que tomemos decisiones con razonamiento abstracto, porque prácticamente todo lo que se almacena como algo emocional, como un trauma o como una cuestión instintiva o que está guardada, todo eso está sucediendo de manera inconsciente. De todo lo que sucede, de toda la actividad que sucede en tu mente, tú tienes que imaginar esto. Tu mente, si tú imaginas que tienes la laptop más avanzada que puedas encontrar o comprar en este momento, tu mente, tu cerebro tiene una capacidad de la 10 millonésima potencia de superioridad, una capacidad infinita en muchos aspectos. Viéndolo de otra manera, imagínate que tú, aquí adentro de tu cabeza, tú tienes guardado un toro salvaje que tú piensas que puedes controlar a través de los momentos en los que crees estar consciente. Pero realmente no hay manera de que puedas dominar una bestia tan poderosa a menos que tengas el instructivo de cómo se domina esa bestia. Y el detalle es que esto, el cerebro, lo que está aquí adentro, tiene una capacidad de asimilar la información no solamente a través del oído, no solamente a través de la vista, también de la cuestión olfativa, también de la cuestión gustativa, también de la cuestión perceptual, kinestética, a través de frecuencia, a través de vibra. Entonces, lo que tienes que saber, y es muy traumante, es que todas esas cosas que te pueden motivar a hacer una actividad, donde ¿qué vimos? Acuérdate, están los traumas, ¿va? Emociones, okay, y cualquier otro tipo de pensamiento o procesamiento de información que tenemos en el inconsciente. Ese tipo de cosas tú las vas a adquirir a través de manera inconsciente. El 90% de lo que tu cerebro está procesando constantemente se está guardando en tu memoria inconsciente. Quiere decir que mientras tú me estás viendo y ya platico con Diego y eso, todo lo que yo estoy ahorita haciendo solamente representa el 10% de mi capacidad cerebral. Entonces desde ahí tú ya tienes una realidad que es durísima. Porque tienes que entender que como humano, por muy chingón que te sientas, si desconoces esto, por muy chingón que seas, no tienes control. El 90% que se está procesando de manera inconsciente tiene más peso que el 10% que estés procesando tú en este momento. Entonces, eso ya cambia mucho la manera de que veas tu mente. Y surge esta frase: hasta que no vuelvas lo inconsciente en consciente, que hayas tenido la capacidad de ver eso que está oculto por acá dentro de ti o que estás negando, eso que tienes oculto por acá va a regir tu destino. Conscientemente tú vas a estar haciendo cosas sin que te des cuenta que estás respondiendo a todo esto que está por acá que niegas o que ocultas. Va a regir tu destino
tu parte consciente, y tú le vas a llamar que eso fue tu destino. Y no te diste cuenta que todo el tiempo estuviste obedeciendo a algo que estuvo acá. Nadie te ha dicho esto, no te lo ha dicho ningún experto, ni te lo van a decir. Porque lo que yo estoy dando cuenta, y te lo digo como evidencia, y con muchas personas que han decidido escucharme, porque este sí es el caminito para empezar a tener dominio sobre tu mente. Entonces, una vez que tú ya experimentaste esta fase, donde estás entendiendo las reglas del juego mental que yo te estoy platicando, donde ¿qué me está diciendo este güey? Puta, me está diciendo que el 10% de todo lo que yo hago y que creo estar haciendo conscientemente representa solamente el 10% de mi capacidad cerebral. Y que el 90% de lo que está sucediendo en mi cerebro yo lo desconozco porque se procesa de manera inconsciente. Y que en ese 90% de cosas pueden estar atrapados muchos traumas, situaciones difíciles que yo he vivido desde mi infancia hasta hoy en día, que puedo estar respondiendo a muchas emociones que desconozco que están ahí, y que todo eso me puede estar determinando hacia un comportamiento o hasta estar creando una vida pensando que estoy haciendo lo que yo realmente quiero, y no estás viendo que quizás te estás obedeciendo a todo lo que está acá. Entonces, vamos a estructurar lo que hay ahí. Traumas. Cuando hayas hecho la narrativa de tu vida con el experto, lo más sencillo para definir qué fue un trauma en tu vida es una ocasión donde en tu misma narrativa algo que te enoje bien cabrón, o que te haya hecho llorar, o que te haya hecho sentir con una inseguridad. Esas tres sensaciones, ese suceso como tal, eso es un trauma. Te voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. Yo me tardé un tiempo hasta que no supe esto, fue que le pude dar el clavo. Cuando yo empezaba en la odontología, y justo yo también estaba bien atrapado por la pinche validación de Instagram. Todo lo que hacía era como de, es que quiero que les guste, quiero que les guste, quiero que les guste. Había algo que en ese momento no sabía, que me impulsaba, como que tenía yo mucha necesidad y había mucho peso en mí de que no llegara a esa validación externa. Claro, hay mucha adicción a la validación, pero en mi caso, a mí nunca me ha importado la validación, sin embargo buscaba validación. Hasta que descubrí, viendo introspectivamente mi vida, y descubrí que como yo siempre he sido un güey raro y siempre he sido muy honesto desde muy niño, y nunca fui el estereotipo del niño bien portado con la mamá que viene a todas las juntas, ya había castigo humano. Entonces yo desde niño siempre tuve ese castigo de que para mis maestros, para compañeritos, para todas partes, yo nunca conté con la validación de muchas personas en mi vida. Entonces en ese momento yo identifiqué, Carl Jung da otra clave específica para entender esta situación. Lo que tú tienes adentro, esa situación traumática, en tu cerebro está como si fuera un foco rojo de esos de edificio para que no se estrellen los aviones. Y simplemente esa experiencia como tal de, es que a mí de niño las maestras eran bien culeras, no tenía muchos amiguitos, etc, etc. Eso se convirtió en un, no sirves. Por eso la gente no te quiso, etc. Busca la manera de justificar y se queda un gran foco rojo. No sirves. Entonces lo que decía Jung es que eso que está como una alerta roja, en la parte consciente se va a reflejar al revés. Entonces como aquí está, no sirvo, entonces yo en la parte consciente es de, denme validación, yo necesito servir. En el momento que yo identifiqué que ese era uno de los grandes problemas que tenía en mi vida, y entender todo lo que yo había estado haciendo en mi vida por ese suceso que estaba guardado en mí, ¿qué pasa? Lo vuelves consciente, en esa cuestión lo paso a mi otro lado que puede mover mi cuerpo, que es el razonamiento, y en ese momento ¡pah!, rompes el hechizo. ¿Qué es? Esto es una mamada, porque pues, lo vamos a ver desde mi perspectiva. Cuando por fin no mames, pues, soy mamado, soy chido, nunca he traicionado a nadie, nunca le he faltado el respeto a mis maestros. Empecé a analizar los hechos para darme cuenta si el problema, siendo honesto y autocrítico, a lo mejor les cago porque el problema está en mí. Pero cuando analicé los hechos y me di cuenta, más bien no autovalidándome,
porque estoy diciendo la verdad, no la vayan a cagar, no hagan trampa, no empiecen a cambiar la historia. Si no es de que no, yo soy la víctima siempre, güey. Sí, y ya valió verga, ¿no? Sí, no pides, honesto, fallé, no fallé, etcétera. Sí. Si tú te das cuenta que en esa historia, analizando los hechos, en este caso de mí, de puta, mis maestros no me querían, etcétera, y digo, ¿cómo ves viéndolo bien? Esto fue lo que pasó, esto fue lo que hice con mis maestros, no estoy mintiendo en nada. Y pues no, viéndolo bien, ojetes, yo no les fallé. Viéndolo bien, ¿por qué estoy buscando validación si ya soy un hombre construido en muchos aspectos? Fíjense, no. Y luego en odontología, bueno, qué bueno que desperté a tiempo, que ahí en odontología todo el mundo busca validación. Entonces, en ese momento que tú procesas el trauma, observas los hechos que te permitirían sentirte aún culpable por el trauma o decir, no, esto es una mamada, es algo que me pasó difícil de niño, que no tuve la capacidad de razonar y entender y se quedó como una cuestión emocional guardada dentro de mí. En el momento que ya de adulto pude acomodar los hechos, esto ya no tiene razón de ser, de seguir resonando dentro de mí. Es como si rompieras un espejo, ¡pah!, se quiebra. Es una cadena que inmediatamente, créanme, y los que lo están viendo, espero que lo puedan comprender, la seriedad que tiene este tema. En ese momento que la cadena se fractura, ¡pum!, ese foco rojo que estaba aquí guardado, castrando y que no habías identificado, en ese momento ese foco rojo desapareció. Tengo un pedo menos. Entonces, por eso es tan importante. Es algo que yo a todos mis pacientes les mando, y véanme, yo no soy un mamador, yo no estoy en modo yoga, ni conectado con... No soy un mamador. Tomo todas las cosas que existen en el mundo, que razonándolas tienen sentido común de función, y puede ser de la tendencia de pensamiento que sea, y yo tomo lo que a mí me sirve para hacer mi propia filosofía de vida, tener criterio. Yo no soy un mamador, pero a todos nuestros pacientes, sobre todo los bruxistas, aquí tenemos el protocolo de meditación, porque la meditación lo pueden buscar y está científicamente comprobado a través de tu modular. Inspiraciones largas, exhalaciones todavía más largas. Es un hack para tu cuerpo. Empieza a bajar a través de las inspiraciones y exhalaciones alargadas, empieza a bajar la actividad del sistema nervioso central. Lo necesitas, porque estás más sobreestimulado que nunca a través del celular. Empieza a bajar eso, empieza a bajar el ritmo cardíaco, te empiezas a relajar. Y a través de la meditación, que lo primero que te va a ayudar es para tener un poco de sueño de calidad, para no irte todo revolucionado a trabajar o a la escuela. En el momento en el que tú calmas esta tormenta de pensamientos que tú desconoces, en el momento en el que esto se está calmando, es cuando verdaderamente empiezas a pensar. Como se calla el ruido, es cuando empiezas a decir, ¿qué pedo? ¿Por qué todos están usando pijamas de resortitos en odontología? Por un decir, no, eso es una mamada. Pero cuando se calla el ruido, empiezas a pensar. Entonces, a través de la meditación es la receta para que todos ustedes, poco a poco, sesión tras sesión, vas a ir profundizando en ti mismo. No te estoy diciendo que vas a levitar. Yo no he experimentado eso, ¿no? Bueno, levitar. He experimentado ciertas cosas que ya les platicaré después. Pero no te estoy hablando de algo místico, de profundizar a nivel de tu alma. No. Ni estoy hablando, sí, claro, es de que vas a poner orden en tus pensamientos y vas a poder comprender qué es lo que sientes en ese momento. Esta es una clave grande para ustedes. Tú no te das cuenta, pero la gran mayoría de tu día, producto de lo que está en tu inconsciente, de pensamientos que está un foco rojo que no puedes ver, que no sabes cuáles son, todo el tiempo está ese foco rojo. Y ese pensamiento genera una respuesta emocional. Ese pensamiento que desconoces, ese trauma, ese lo que sea que haya sido, te está generando un pensamiento. Vamos a pensar de lo que había pasado. Es que a mí de niño las maestras no me quisieron. ¿Y eso cómo me tiene? Es obvio, es una pregunta. Triste. Entonces la tristeza es muy diferente a la sensación de andar feliz. La sensación de estar feliz es muy diferente a la sensación de estar cachondón. Hay mucha diferencia entre cada sensación. Si te das cuenta, por eso se dice que científicamente
una emoción que tú sientas en ese momento es energía en movimiento. Entonces, esa energía en movimiento no es una frase metafísica, por eso a mí me gusta entrar más allá. A mí me sucede mucho cuando salgo con morras, que siempre te dicen unas frases bien ambiguas. Es que todos son procesos, yo estoy consciente. Sí. Y ya, sí, una acepta. ¿Qué es proceso? ¿Qué quiere decir? Ajá, ¿a qué te o sea, refieres? por eso, son procesos. Un proceso puede ser putas todo. O sea, ¿tienes idea de lo grande que es la palabra procesos? ¿Tienes idea a qué te refieres? Sí, como para conceptualizarlo, ¿no? En algo. Claro, entonces, ojo, porque aquí yo lo que quiero es pues darles justo la justificación científica a cada cosa. Entonces resulta que esa sensación de cuando tengo miedo siento algo aquí diferente en el estómago. Cuando estoy feliz me siento distendido y siento como que más laxo mi cuerpo. Cuando estoy enojado siento aquí esta posición en el cuello. Toda esa respuesta fisiológica inconsciente es porque el pensamiento que está imperando aquí, estoy triste porque no me querían mis maestros. Y llevamos esa situación para que lo sigan entendiendo, ¿va? Estoy triste. Entonces ese pensamiento genera una modulación neuronal que genera una frecuencia, una longitud de onda. Como si tú echas una piedra al agua, ves una onda. Esas ondas electromagnéticas están por todas partes. Están aquí mientras yo estoy hablando, las ondas de radio, Bluetooth, Wi-Fi. Todo eso está aquí de manera constante, solo que no las vemos. Los pensamientos producen una frecuencia en tu cuerpo a través de una emoción. Si yo estoy triste crónicamente, ese pensamiento genera a través de mi sistema nervioso central una frecuencia en la que fisiológicamente se encuentra el resto de mis células producto de. Eso es algo que está científicamente comprobado. La gran mayoría del día, ustedes están en un estado emocional. Puede ser que estés feliz, muy pocos pueden estar felices más en estos tiempos. Puede ser que estés triste de manera crónica, pero entonces todo el tiempo fisiológicamente ese pensamiento, esa energía en movimiento que es una emoción, tiene tu cuerpo atrapado. Si tú te sientes de manera crónica triste, y eso sucede mucho ya en la sociedad actual, y ya podemos ir aterrizando hacia Frankenstein. ¿Qué sucede con la sociedad actual? Justo lo vemos en la odontología, lo vemos en todo tipo de gremio, lo vemos prácticamente en toda la sociedad. Y es algo muy curioso y muy misterioso que tiene el ser humano. Porque las cosas que se plasman en las películas de repente suceden en el mundo real y las cosas del mundo real suceden en las películas. Es un pedo muy extraño que sucede ahí. Pero en el mundo real, el humano, a menos que alguien haya visto esto y que lo crea y preste atención, justo te vas a dar cuenta que la gran mayoría de cosas que estás haciendo de manera consciente, estás obedeciendo a todo lo que está tu inconsciente. Por eso tú ves ejemplos para que lo empiecen a entender. Han visto muchas morras, yo veo muchas morras y ahora la foto que está de moda es esta cara que hacen como así. Sí. O sea, ¿cuántas morras hacen eso? ¿Se les ha ocurrido pensar? ¿Por qué? No tiene razón de ser, porque cada morra clama ser única y especial. Sin embargo, ok, son modas, pero ¿qué es una moda? Es un pensamiento que condiciona una incidencia, una actividad física colectiva que están haciendo todos los demás. Porque inconscientemente, en ese ejemplo como tal, pues justo hay morras en una categoría más alta en el sentido de redes sociales o de apreciación digital, que es como se da la categoría mayor, más suprema que puede alcanzar en un ser humano hoy en día, es qué tan relevantes en redes sociales. Y esas personas que tú estás procesando cuando estás en el baño, cuando estás, todo lo que tú estás viendo aparentemente ignorando, por lo que te dije, sabes que se está procesando inconscientemente dentro de ti. Entonces cuando muchas morras ven ídolos de las morras actuales, ¿no? Vamos a hablar de una que todo el tiempo el algoritmo me mete cosas de esa morra. Y obviamente a mí no me interesa, me vale madres, güey. Una pinche la Sydney Sweeney, güey. Ajá, sí.
Una mujer gustona, rubia, más, ya. Pero es el estereotipo. O sea, ya no entraremos más profundo, pero viene por ahí. ¿Qué pantalones usa Sydney Sweeney? ¿Qué caras hace Sydney Sweeney? ¿Dónde vacaciona Sydney Sweeney? Puedes decir, a mí no me importa lo que haga Sydney Sweeney, sí, pero Sydney Sweeney y otras ídolas están marcando una tendencia inconsciente de cómo tendría que ser tu comportamiento. Entonces, dado que hoy la comparativa a través del celular es mucha y estás viendo muchas personas que probablemente tú sigas por cualquier razón, a lo mejor no los admiras tanto, a lo mejor dices, a mí nada más me gusta tal eso, pero inconscientemente tú te estás llenando de la vida de esa persona. Y conscientemente dices, no, es que yo quiero trabajar mucho ahorita, quiero hacer 3 resinas, porque tengo ganas de unos pantalones acampanados que ya vi que me gustan mucho. Sí. Y si te gustan mucho, o se parecen a los pantalones de Sydney Sweeney. Sí, ¿no? y quieres ser, inconscientemente es como, yo ¿Por qué quisiera crees eso, que sí. te gustan esos pantalones? ¿Por qué te vistes como todas las noches? Aplica para los güeyes también, ¿eh? O sea, Sí, para que claro. no crean que va por esa parte. Si se dan cuenta, entonces cuando tú ves en la sociedad actual que alguien, para mí es tremendamente transparente verlo, es como si vieras un hormiguero, ¿no? Y todo aquel que poco a poco empiecen a llegar a la escala de conocimiento que yo tengo, van a empezarse a dar cuenta de lo mismo y se van a ver lo triste que es. Porque cuando tú analizas abstractamente la historia de Frankenstein, es una historia de sufrimiento en todos los personajes. Todos los personajes cargan un trauma. Tú estás viendo en ese momento en una película y tienes que entender, cuando tú te pones a ver una película, es lo más cercano que los humanos estamos a soñar. Porque estás prácticamente de manera inconsciente y estás procesando algo donde todo está a oscuras. Y eso es lo seductor que tienen las películas, que las películas tienen la manera de representar, no solo en Frankenstein, en cualquier historia, representan esos anhelos o situaciones inconscientes con las que todos los humanos nos identificamos. Entonces, cuando estás viendo toda la situación de Frankenstein, desde el personaje, desde Victor Frankenstein, un complejo con los papás, un papá estricto pero exageradamente frío, un complejo de Edipo con la madre, toda esa situación ya puede resonar dentro de ti si es una situación que a lo mejor te tocó vivir y que está en tu inconsciente. En ese momento, si es algo que tú desconoces pero que está dentro de ti, dices, puta, ¿cómo me está pegando esto que yo estoy viendo? ¡Qué buena película! Vaya que me está poniendo sentimental de nuevo, ¿no? A mí no me está poniendo sentimental. Y a Diego tampoco. Y esto no es porque yo sea poco emocional, ¿no? Sino porque yo entiendo que ya comprendo por completamente, convierto abiertamente con mi lado oscuro, como lo llamaba Jung, a esa parte tuya que es el inconsciente. Yo sé todo lo que está ahí. Yo ya no tengo cosas que descubrir que sé que estén ahí, que me estén carcomiendo y que todavía no he volteado a ver. Yo ya curé ese aspecto. Y cuando ves la criatura, y eso es lo más triste que me llevé estos días, la gente se identifica con la criatura, monstruo, no sé. se identifican con el monstruo. Y no es por el factor de que sea un monstruo, porque si tú analizas de la manera más abstracta y más profunda, pero más sencilla, o sea, como si pusieras en un paquete, en un solo pensamiento, lo que representa la criatura de Frankenstein, es un muerto en vida. Es un vivo que está muerto. Y es un muerto que está vivo. Y eso es lo tremendamente doloroso para mí cuando yo veo que una persona no deja de publicar de cómo se sintió tocada por esta situación y que ves que tanta población está sintiéndose identificada con la criatura como tal. Es porque hay un pensamiento abstracto que representa la criatura y que está resonando en ti porque inconscientemente también poco a poco te estás dando cuenta y poco a poco se tienen que dar cuenta más y más de ustedes si es que quieren tener una mejor vida, porque el seguir el modelo de vida que estás siguiendo
prácticamente toda la población de Occidente, no hablo del Oriente, porque no conozco tanto el mundo, quiero creer que ellos son diferentes. Es un modelo de estar imitando figuras constantemente, de estar adquiriendo todo tipo de placeres a través de likes, a través de comida, a través de vicios, a través de sexo vacío, a través de todo lo que te dé, como si tuvieras un gran incendio que es tu inconsciente. Y cada bombazo de dopamina es una cubetada de agua, medio se apaga pero resurge, medio se apaga pero resurge. ¿Cómo no vas a estar tantos de ustedes sintiéndose muertos en vida cuando verdaderamente en el mundo físico prácticamente estás sacrificando todo de ti en el mundo físico, el que está fuera de tu celular? Estás trabajando como demente para poder obtener lo más que puedas de dinero, para con ese dinero poder obtener elementos de validación, una pareja, el hombre trofeo, la mujer trofeo, y con ese tener vacaciones instagrameables, elementos de validación. Y tú haces y haces, y algunos de ustedes juegan mejor el juego y a lo mejor empiezan a conquistar eso. Pero todo el tiempo, todo eso que accedes, todo eso que estás consumiendo, ¿y por qué te sigues sintiendo tan mal? ¿Y por qué me sigo sintiendo como muerto en vida? Y peor porque ahora he creado una imagen de mí que veo en el celular, que cada que volteo a ver esa imagen me rompe el corazón saber que yo realmente no soy ese que puse ahí, que realmente mi vida no es tan vergas, que no estoy tan bonito, que no estoy tan pecoso, que no estoy cagando dinero, que no estoy sonriendo todo el tiempo. Sobre tu inconsciente ahora colocaste una losa de mentiras que tienes que luchar por sostener. Me reúno con amigos, hola, no, es que yo soy una verga. ¿Y cuántos Invisalign tienes? Sí. Siempre es una competencia vacía, güey. Sí, ya cuando regresas a tu realidad es, no, la neta está bien X, bien feo. Sí. Sí. Y cada que un dentista no voy a decir nombres, cada que me tocaba reunirme con los güeyes que son speakers, yo no les decía nada, güey. O sea, estoy tratando de disfrutar, porque es cuando estoy como en congresos. Sí. Si yo les dijera nada, güey, a despepitarse. Sí, luego a agarrar la postura de lo verga que soy. Es que las marcas... no, conmigo empezaban como padre, güey. Y en su momento no lo entendía, me faltaba conocimiento de por qué todos estos güeyes empiezan a confesarme y me están diciendo lo hartos que están de la odontología. Sí. ¿Por qué me lo están diciendo a mí? Sí, como que saben que tú ibas a identificar de que pues es que sí es claro. verdad, ¿no? A que yo sí soy, con otro yo soy una speaker, válvula ¿no? de depresión, es como sí, de después, escape, ajá. sé que con este güey sí se puede, Ajá, pero sí puedo decir eso. por mala gana de escape de güey, pero hasta te cago. Sí. O sea, hasta te cago. ¿Por qué estás viniendo a Sí. confesarme tus problemas? ¿Por qué te estás poniendo en una inferioridad sobre mí? ¿Por qué estás haciendo este pedo? Pero cuando lo analizas más abstractamente, pues es que es tanto lo que tienen acumulado, que si no es con este güey, es con un pinche tequila. O sea, necesito que algo me saque esto que ni yo sé, estoy pero cargando verdaderamente me está carcomiendo por dentro. Sí. Y este güey sé que lo habla, se lo voy a sacar, lo voy a decir. Sí, porque inclusive hasta inconscientemente esa validación de que es como un doble filo, ¿no? O sea, está desahogando algo que es real, pero a la vez te estás consiguiendo esa validación extra de decir, sé que me va a validar este pensamiento porque también lo cree, ¿no? Sé que me va a comprender, etc. Sí. Yo todavía lo platicaba, terapeaba, yo cumplía con lo de, no, pues sí, la ontología está de la verga, ya. Sí, ya claro, no hay que unir, no, sí. Sí, claro. Sí, pero y luego también comprendí, pues, pero ¿por qué a los 3 días de que platicaste conmigo? Sí, me bloqueaste. No, ni siquiera, ¿no? O sea, sigue la situación diplomática. Ok. No seguimos. Pero era lo mismo, ¿por qué llegaste a llorar conmigo de todo lo mal que ves en la profesión y que te tiene harto a ti, ni siquiera a mí? Porque de ti se están abusando, te están tratando mal las marcas, etcétera. Sí, claro, sí. Vienes, me sacas todo. Ok, yo hablo contigo. No, pues mira, mándanos a la verga, vamos a hacer esto, bla, bla, etcétera. Pasan 3 días y están en el mismo juego de las máscaras. Otra vez, Otra vez están nutriendo a la personalidad mejorada de ellos mismos que vive dentro de su celular. Y dices, justo, ¿por qué? Porque enfrentar la verdad, uno, genera dolor. Sí.
porque hacer algo para ir en contra de la marea y la tendencia de pensamiento, pese a que a todos están en el sufrimiento por seguir esa tendencia de pensamiento, te va a quitar la validación. Esa validación que es ese producto extra que te mantiene adicto y potencializado en las redes sociales. Entonces lo comprendías y era como hasta que yo empecé a decir, pues es que sí. Lo escupen conmigo porque lo tienen que escupir, porque no lo aguantan más. Sí. Pero después de eso ellos van a seguir el juego de las imitaciones, van a seguir ahí porque simplemente están atrapados, porque no les había dado toda esta introducción quizás, porque justo cuando el momento en el que tú comprendes en él, hasta que no vuelvas lo inconsciente en consciente, regirá tu destino, regirá tu vida y le llamarás destino. Y esa es la situación. Todos ustedes, los que vieron la película de Frankenstein y verdaderamente los puso exageradamente emotivos, entiende que lo que tú te estés identificando con cualquier situación de manera exagerada de lo que estás viendo en la película es porque eso es algo que está sucediendo dentro de ti. O te sientes muerto en vida, o tienes cualquier otro tipo de los terribles traumas que suceden en esa película. Y tienes que entender que por muy temporal que haya sido, todo ese dolor o algo, es algo que inconscientemente, como aún no estás logrando enfrentarte a ese demonio, comprenderlo y suprimirlo, él va a estar ahí, va a estar siguiéndote, no se va a ir, se va a mantener. Y es por eso entonces que ustedes recibieron la receta hoy. Comprende lo inconsciente que cargas tú. Aprende a ver de manera introspectiva. Y poco a poco, no te voy a decir que te vas a sentir feliz en la vida. En la vida es muy difícil ser feliz porque es un juego macabro. La vida es un juego extraño. Desde los primeros hombres se dejó de manifiesto de que el ser humano venía a sacrificar y sufrir. La vida es una constante en menor o mayor medida, pero Diego sé que mañana va a estar sufriendo por algo y yo también. Y tú que me estás viendo también. No vienes a ser feliz, no venimos a ser felices. No estoy diciendo que me niego a la felicidad. La busco cuando es pertinente, disfruto cuando es pertinente. Pero el objetivo de la vida no es ser feliz. El objetivo de la vida es más estar en paz. Aprender a que va a haber sufrimientos innegociables que vas a tener que padecer y que te vas a tener que enfrentar. Pero que quizás podrías gestionar y superar esos sufrimientos innegociables con todo el sentido común del mundo. Quizás puedas dominar más esos desafíos difíciles de los cuales sí no te puedes esquivar. Si volteas a ver dentro de ti y comprendes toda esa parte que constituye tu lado oscuro. Y en ese momento que identificas tu lado oscuro, analizas los hechos y veo qué es lo que puedo suprimir para siempre. O veo qué parte va a ser mi oscuridad para toda la vida. Y esa parte que es tu parte oscura, en lugar de que estés saboteándote y siendo parte de ti, haciéndote tener malas respuestas emocionales, saboteando tu vida junto con las personas que te aman, no, en ese momento lo vas a agarrar del cuello y lo vas a hacer tu perra. Y esa pinche parte oscura la vas a convertir en él. Tú vas a trabajar para mí. Y por eso yo soy tan magnético en la odontología. La gente o me ignora, o algunos hablan de mí, algunos son los fans, u otros hablan en todas las reuniones cuando ya se empedaron. Pero soy un güey que ya estoy ahí. Y no es porque yo, Emanuel del Valle, sea único y chingada. Es porque todo lo que estoy diciendo es como la criatura de Frankenstein. Puedes negarlo, puedes decir lo que sea, pero si eso que son hechos abstractos, son verdades que están allá afuera, si eso tú lo estás guardando y sabes que lo has cometido, que has caído en ese pecado o lo que sea, en ese momento el demonio me convierto yo a través de mi cara. Y lo mejor que podrías hacer es aprovechar que un pendejo te está abriendo los ojos de, oye, ¿sabes qué, güey? Si estás cargando esta oscuridad que solo te está carcomiendo por dentro, te va a hacer que veas Frankenstein y que no pares de llorar. Mejor encárala, mejor reconócela y mejor suprímela. Porque si piensas que tú puedes subsistir, yo voy a ser un culero y a mí no me importa. Si tú piensas que no hay consecuencias, yo lo he visto, yo he vivido más, mi alma es más vieja que la de muchísimos que puedan estarme viendo. Y yo he visto lo que das y la oscuridad se regresa. En la vida se regresa. Muchas cosas en la vida son fractales.
cuando estás en un avión, las grandes ciudades de nosotros parecen como manchas de moho, como las que tú estás viendo cuando estás en tu baño, ¿no? Si tu baño tiene moho, al mío no, afortunadamente no tiene, pero he estado en baños con moho. Se va a regresar. Entonces, tengan la capacidad, procesen eso que está ahí adentro, volteen a ver esa oscuridad. Si sigues negándola, no nada más vas a explotar, tarde que temprano te va a comer, te va a transformar, te va a convertir en otra cosa. Y eso, la vida va a ser peor de sufrimiento, porque hay sufrimientos que son innegociables, más el sufrimiento que ya estás encerrado y que desconoces o que estás prefiriendo ignorar, que estás encerrado en ese sufrimiento. Pues pongan su vida en ese orden. No es por mí, me vale madre, yo no te conozco, yo no sé quién seas. Estoy haciendo lo correcto de hacer. Estoy diciendo algo que tuve el privilegio de ver y que me doy cuenta que es algo que funciona porque yo lo apliqué y lo he aplicado con muchos seres que me rodean. Y porque mi vida coherente y exitosa en muchos aspectos me permite transmitirlo a ustedes. Pongan orden en sus vidas. Volteen a ver a su oscuridad y aprendan a superarla. Comunidad, pues espero que esto haya sido una experiencia diferente para todos ustedes. Si alguno tiene el atino de prestar atención a estas palabras, verdaderamente se van a dar cuenta que les va a ayudar a gestionar su vida de una manera mejor. Yo no soy un gurú, yo no soy una persona superdotada, considero ser un humano normal que ha tenido la oportunidad a través de lo que me he documentado, a través de mi experiencia de vida y a través de la coherencia y decir la verdad y buscar hacer lo que es correcto, me ha permitido tener este conocimiento que yo quiero transmitir a ustedes, porque neta lo único que busco, se siente muy feo ver a tantos humanos atrapados en el sufrimiento allá afuera, fingiendo que no están atrapados en el sufrimiento. Entonces espero que hayan disfrutado este episodio de Puro White, que la hayan pasado muy bien, y para toda esta comunidad que está aquí, manténganse diciendo la verdad y manténganse haciendo lo que es correcto de hacer. Saludos y nos vemos pronto. Esto es Pink and White y fue la sección de White.